Un saludo virtual para esa gran comunidad jurídica especializada en el ámbito del derecho constitucional y procesal constitucional, que hacemos vida académica alrededor de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Yo soy Trajano Vidal Potentini, presidente para la República Dominicana del capítulo de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y evidentemente que experto en el ámbito, en el área, con la coordinación de una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también en mi condición de docente de grado de esta que es la universidad más vieja del Nuevo Mundo, 1538, la antigua UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pues también soy profesor investigador de la Universidad del País Vasco, España. Tengo estudios especializados de maestría en diversas áreas, pero fundamentalmente orientada al derecho público, como es derecho administrativo, derecho electoral, derecho constitucional, derecho y relaciones internacionales y también politología. Es el área de derecho público que nosotros hemos venido manejando, trabajando y cultivando a partir de lo que hemos también producido más de una docena de obras en el ámbito precisamente del derecho público, pero básicamente derecho constitucional. Además de esta labor de más de 30 años ya que tenemos como jurista, como abogado, pues también hemos venido desempeñándonos desde sociedad civil, presidiendo la Fundación Justicia y Transparencia, que tiene ya más de 16 años, de donde hemos hecho una labor importante, interesante, en una especie de litigio de alto impacto. Alto impacto porque hemos llevado al banquillo de los acusados a partir de una audiencia temática a la Barrick Gold, una de las mineras más importantes del mundo y la principal en la República Dominicana por la violación al derecho al medio ambiente. Asimismo, hemos protegido vía amparo lo que es Loma Miranda, uno de los pulmones ecológicos de mayor trascendencia, de mayor importancia en la República Dominicana. Así también hemos logrado, hemos enfrentado la venta, la satanización en la República Dominicana de un patrimonio que estaría siendo incluso ponderado, evaluado por la UNESCO para ser considerado como protegido como un patrimonio cultural de la humanidad. Nos referimos a las Cuevas de las Maravillas. De igual forma, pues también hemos enfrentado otras mineras como la Gold Quest, que quiere pues explotar, no sabemos en qué está eso, pero tenemos también ya el caso en el Tribunal Constitucional, explotar la zona de San Juan de la Maguana, que es una de las provincias más importantes del país, de la República Dominicana. Y hemos tenido pues una larga tradición de, reitero, ese litigio de alto impacto, con lo que fuera también lograr que una conquista que es producto de acuerdos de libre comercio, tratados internacionales sobre esa materia, como lo sería el DERECACTA y otros también, pues se tenga una dispensa, una exoneración de lo que tú compres por la vía de internet, por la vía de Amazon y otras plataformas, que sea su valor menor a los $200. Hay una exoneración para ello y eso se trató de conculcar, de quitar en un momento, y nosotros pues también logramos que esto se observara, que esto se respetara, y ya hace poco pues recibimos una sentencia del Tribunal Constitucional refrendando ese planteamiento, esa ganancia que tuvimos en la primera fase de este amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Así también confrontamos en su momento, y yo creo que el tiempo y las discusiones pasadas, recientes, sobre el tema político nos dieron la razón en un amparo que radicáramos para que a la hora de reformar la Constitución, como se planteó en el 2015, que posteriormente se logró, y no observando los planteamientos que nosotros pues hicimos en esa oportunidad, el que no se modificara la Constitución para tocar derechos fundamentales como es la capacidad del derecho a elegir y ser elegible, sin que operara un referéndum aprobatorio en los términos del artículo 277 de nuestra Constitución. Y es en ese escenario, es en esa larga tradición que por 16 años hemos venido concretando a través de Fundación Justicia y Transparencia, que ante la inminencia, la realidad que supone pues la pandemia del coronavirus, que ha cambiado la vida no solamente de los dominicanos,
sino de todo el mundo, situaciones excepcionales, situaciones especiales, que es la que estamos viviendo, son las que se están verificando, con una pandemia que ya alcanza más de 4.2 millones de infectados a nivel de todo el mundo y una presencia prácticamente en el planeta Tierra, abarcando 188 países, casi la totalidad de los países que conocemos a nivel de todo el mundo. Ya más de una cantidad de muertos también significativa, exorbitantes, que tenemos ya a nivel también de lo que es esta realidad del coronavirus, y en el caso concreto de República Dominicana unos 400 y tantos muertos, además también de 11.000 infectados, y esto como va en aumento. Lo cierto es que esto ha traído consigo lo que es una especie de discapacidad social generalizada de nuestros trabajadores, que se han visto impedidos, que han llegado a una especie de indignidad, sin advertirlo, sin esperarlo. No era lo que nadie quería, pero tenemos ahora mismo más de 1 millón de trabajadores que han perdido su empleo, otra cantidad similar que están en trámite, porque la clase empleadora lo que hizo fue que se acogió, para tener un respiro de 3 meses, a las causales que dan lugar a la suspensión del contrato de trabajo sin que necesariamente tengan que pagar el sueldo, para tener un respiro, no tener que erogar, buscar prestaciones laborales, sino esos 3 meses, pero con el impacto de este coronavirus en la economía a nivel del mundo y particularmente en República Dominicana, pues evidentemente que también van para las calles. La economía es recesada en su totalidad, un confinamiento, una cantidad mayor de consumo, una situación que lleva, reitero, a la inobservancia de lo que es a un estado, diríamos que es inconstitucional, del orden genérico de los derechos fundamentales de esa clase trabajadora. Esto trae consigo de que nosotros entonces tengamos que evaluar, y por qué no sentarnos, identificarnos con un clamor generalizado, no solamente aquí, sino en muchos países que está en discusión ese tema. Bueno, en Perú ya lograron que el 25% de los fondos de las administradoras de pensiones, las AFP, pues se le devuelvan a los trabajadores. Entonces aquí se está encaminando una situación similar. Hay este sistema, este esquema de la ley 87-01 desde el año 2001, donde las AFP han recogido en esa gran alcancía que, alimentándose del pueblo dominicano, supone ya el que tengan 600.000 millones de pesos, una cantidad superior ya a los 600.000, porque esto es una especie de bola de nieve. Pero no hemos dado cuenta en el desarrollo, en los tantos años que se tiene con el sistema, de que hay muy pocas pensiones, y de que estamos en presencia de un esquema hasta cierto punto mafioso, que en modo alguno llena las expectativas de los trabajadores, porque con esa cantidad de dinero no ha podido, señores, nadie lograr, a quien se le haya muerto un familiar, los herederos no han podido retirar los fondos. En muchos casos, hasta por la vía reglamentaria, han logrado, o no en muchos casos, en sentido general, han logrado ir prostituyendo algunos aspectos de la ley. Uno de ellos es que se considera, conforme el reglamento, y eso está en el Tribunal Constitucional en proceso de ser conocido. No sabemos por qué tiene ese expediente tantos años y no hay una línea jurisprudencial alrededor de este tema, que debería ser urgente, de que el que se suicida no tienen los familiares derecho a esos ahorros, lo cual es un contrasentido, es una locura. ¿Qué tienen que ver los ahorros de una persona en la forma que esa persona muera, para penalizar a los familiares con esta extensión de esa barbaridad? Es una de las incongruencias que se observa en todo esto. Reitero, no han podido, 55.000 familiares de fallecidos de la Seguridad Social no han tenido acceso, no han tenido forma, porque es una especie de laberinto donde las personas se pierden en trámites carentes de la transparencia, de la información. Las personas no tienen espacio, no tienen lugar para el reclamo. Es más lo que gastan que lo que le va a tocar al final. Hay 1.700 millones de pesos que andan dando vueltas en todo esto. Entonces, el contrasentido, que venimos de un esquema de neoliberalismo donde se asimiló, se entendió que el Estado no debía tener participación en la economía, que el Estado tenía que privatizar todo. Pero ese es un contrasentido, porque choca
con la emergencia del neoconstitucionalismo que trae consigo entonces ya el Estado tenga que venir a realizar el fin más alto que tiene la ciencia política desde la administración o el ejercicio del poder, que es el bienestar a la colectividad. Y para ello, con prestaciones que bajo la modalidad de derechos fundamentales tenemos ya en toda esta constitución que son de origen neoconstitucionalista, la mayoría, prácticamente todas las constituciones ya, el concretarle, darle esas prestaciones a las personas, pero el Estado es a quien le corresponde, pero se encuentra que todo está secuestrado. La medicina, la salud, que es un derecho social fundamental, en República Dominicana son fundamentales, además de ser derechos constitucionales sociales, pero están listados como derechos fundamentales, todo lo que tienen esa connotación, esa naturaleza. Entonces ahí nos encontramos con que está desvirtuado el proceso, porque ya en seguridad social, para las ARS, administradoras de riesgo de salud, lo que hay son usuarios, no hay pacientes, ya el juramento hipocrático ha desaparecido. Entonces ahí nos encontramos ya con estos esquemas extensivos como sistema de la salud, pero también de los fondos de pensiones, que es lo que estaría en juego. Y lo que recientemente nos llevó dentro de esa característica, dentro de lo que ha sido esa línea de trabajo que tenemos como Fundación Justicia y Transparencia, a intentar un amparo colectivo de extrema urgencia de manera directa ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana para que en el contexto de este estado de emergencia, un estado de excepción que tiene la mayoría de las constituciones, se tutele de manera eficiente, efectiva, lo que es ese derecho a estos trabajadores que están en un estado de indignidad, se ha violado ese valor constitucional, ese principio constitucional, ese derecho fundamental que es la dignidad humana, que son, reitero, una especie de discapacitados sociales por estas condiciones que trae consigo el coronavirus, este impacto demoledor, devastador que tiene el mismo en la economía. Y por eso ese pedimento, ese clamor que hemos querido nosotros encarnar a partir del Tribunal Constitucional para la tutela efectiva de ese derecho fundamental, de concretar que se le devuelva a los dominicanos, a los trabajadores dominicanos, el 30% de sus recursos. Se han hecho algunos amagues a partir del Congreso Nacional, pero el Congreso Nacional más que todo es con fines electorales el enfoque que le dan. Parecería que no están en condiciones porque todos los políticos se han expresado en favor de las AFP con esta situación, porque son sectores ya muy poderosos que tienen el esquema, que tienen el sistema secuestrado. Ante esta situación y bajo las condiciones que tenemos en la República Dominicana de una justicia cesada casi en un 99%, con apenas una resolución del Poder Judicial que habilita al juez de atención permanente para que éste reciba vía correo electrónico los amparos y pueda gestionar algunos que estén en correspondencia con lo que es la afinidad, lo de naturaleza penal, pero nunca un tema como las AFP que tiene que ver, señores, con el Tribunal Superior Administrativo para el caso concreto de la República Dominicana, porque esto está cesado con unas vacaciones sin fecha de regreso en este estado de emergencia. Entonces hemos ido al Tribunal Constitucional y en un caso insólito, sin precedentes, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que es el guardián de la Constitución, el máximo intérprete de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales, el que se expresa con decisiones que tienen un carácter erga omnes, general, extensivo y de cumplimiento para todos los poderes públicos, fuimos a ese tribunal para que él mismo pues gestionara la tutela de estos derechos porque no tenemos a dónde ir. Olímpicamente, en un hecho sin precedentes, y creo que solamente es el único tribunal posiblemente del mundo que haya hecho esto, vimos como una empleada pues rechazara la instancia, dijo que no lo iba a recibir, que no reciben amparo colectivo, porque ciertamente, y es algo que en la instancia nosotros reconocemos, que esa no es la jurisdicción competente porque la naturaleza dual, concretamente en la República Dominicana del amparo, pues trae consigo el que se inicie como una acción en los tribunales de primera instancia, que es lo que dicta la ley orgánica del Tribunal Constitucional en relación a la competencia de los amparos y deviene en un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. Sabemos eso y ha sido un criterio sostenido por el propio Tribunal Constitucional de que no es competente para amparo directo. No hay amparo directo, perfectamente. Pero en la misma sentencia 0089 del 2018 hace el planteamiento que de todas formas es el Tribunal Constitucional a quien le corresponde verificar
la certidumbre o no de plantear esa incompetencia o incompetencia. O sea, que tiene que instruir ese proceso, no lo que hizo una secretaria de no recibir, de decir que no, por los intereses aparentemente de que se trata de un sector muy poderoso como son las AFP. Con eso entendimos en su oportunidad que el Tribunal Constitucional pues, había decretado la muerte de la tutela de los derechos fundamentales en los estados de excepción que tienen estas particularidades, que aun cuando hay esos estados de excepción, tanto el artículo 72 que prevé el amparo en uno de sus párrafos, como el 266 de la Constitución que considera también los relativos, señores, en el país, en la República Dominicana, a los estados de excepción, dice que todo lo que se adopte, todo lo que pase en los estados de excepción estarán sometidos siempre al control de constitucionalidad. Entonces, quedamos atónitos por esta barbaridad que se perpetra desde el Tribunal Constitucional y más aún cuando igualmente en ese mismo día pues también da un comunicado oficial nuestro Tribunal Constitucional diciendo que no reciben el amparo directo porque no son competentes. Pues tuvimos que retirarnos y hemos estado entonces planteando y exponiendo que se debió haber considerado, que se debió haber instruido, que el mismo se correspondía incluso con lo que ha sido la tradición revolucionaria de este tribunal, que ya en otros ámbitos ha venido haciendo acopio de lo que es la sentencia en el derecho comparado, las sentencias constitucionales por efecto del artículo 47 de su ley orgánica, y se ha planteado sentencias como las manipulativas, en donde ha dejado su rol de legislador negativo y ha sido un legislador positivo e intenso, con un laborantismo sin precedentes, sobre todo en el componente político, con las nuevas leyes electorales de partido político y de régimen electoral, donde se ha dado a la tarea de cambiar textos que está dándole el blindaje propio de la misma Constitución porque lo ha venido valorando en el orden constitucional y con ello transgrediendo, apartándose de lo que es la nueva tendencia del constitucionalismo dialógico y una transgresión a las funciones y facultades que tiene el Congreso, que es a quien le corresponde legislar. También vimos cómo hizo la variación de su criterio, el criterio de darle la connotación de acción popular a la acción de inconstitucionalidad, aun cuando la Constitución Dominicana no es la previsión que trae en el artículo 185, numeral 1, cuando dice que solamente los que tienen un interés legítimo y jurídicamente protegido son los que pueden tener acceso a la acción de inconstitucionalidad, pero también de igual forma los senadores y diputados si un tercio de su matrícula así lo radica y el presidente de la República. Entonces te dice que era una acción que estaba limitada y que el sentido de la Constitución y de ese criterio de interés legítimo que se había limitado a lo que era el interés legítimo de los franceses, a quien era parte en un proceso, y que ya se había sentado ese criterio por la Suprema anterior en condiciones o en calidad de control concentrado de la constitucionalidad como justicia de sección. Y han generado estos cambios y también han venido trillando un camino de excelencia a nivel de lo que es la tutela de una serie de derechos fundamentales. Por eso entendíamos que debió haber dado ese paso adelante, no debió haber desaprovechado ese espacio histórico, ese amparo, para con él tratar por lo menos de bajarle, enmendarle la plana, de bajarle raya al Consejo del Poder Judicial, que es quien ha cerrado la justicia en un 99% y ha dejado apenas la limitación de que un juez de la instrucción sea el que pueda pues recibir vía correo electrónico estos amparos en aras del tema de los derechos fundamentales. Es lo que nosotros hemos venido planteando, es lo que nos ha invitado a una gran preocupación en la República Dominicana, el que podamos estar asistiendo pues a la muerte de la tutela de los derechos fundamentales. Por eso he considerado importante, trascendente de que el doctor Velandia, de que la Asociación Mundial de Justicia Constitucional no haya habilitado este espacio para que emerja una discusión, para que pongamos esto en debate, porque es de mucha preocupación. Y más aún cuando ahora que nos estamos estrenando en los términos que se ha planteado con los estados de excepción en República Dominicana de emergencia y la supresión de algunos derechos fundamentales. Hay que asimilar, hay que entender que estamos bajo la égida de un régimen excepcional,
como se plantea en un estado de emergencia, y que necesita de esa inventiva y de las soluciones más variadas para precisamente en aras del constitucionalismo y dándole respuesta a grandes problemas que se avecinan. Máxime, República Dominicana, que no sería solamente la tutela de estos derechos fundamentales, sino el tema político. Pudiéramos asistir a un apagón constitucional si el 16 de agosto no tenemos, antes del 16 de agosto, elecciones. Hemos tenido que irla postergando para el 5 de julio, con la eventualidad de una segunda vuelta, con a nivel internacional, los dominicanos en el exterior que pudieran no votar, aun cuando componen el 8% del electorado, casi 600,000 personas, y con ello también la agravante de que hay unos diputados en el exterior, unos 7 que tienen que ser seleccionados. O sea, la dualidad de la conculcación del derecho al sufragio, al derecho a elegir y ser elegible, que se pudiera verificar en esa parte. Es el problema que tiene la República Dominicana, momentos excepcionales que tienen que convocarnos a plantearnos pues toda esta dinámica, esta gimnasia constitucional que no se aleja de esa realidad de que de forma concurrente, de manera excepcional, el Tribunal Constitucional pueda hacer acopio de lo que es ese amparo, aun cuando no le corresponda, porque es un amparo directo y no hay amparo directo, pero ante esa excepción, debió haberse pronunciado. Ojalá que pueda aperturarse. Creo que hay ahí magistrados que han venido pues haciendo un trabajo, que tienen un gran compromiso social. Por eso es lamentable que pudiera aparecer la Secretaría del Tribunal Constitucional como una especie de filtro para discriminar de qué apoderan y de qué no, a un Tribunal Constitucional que debería empezar a adoptar las denominadas o las llamadas sentencias, como ha cogido también, haciendo acopio del derecho comparado, las sentencias manipulativas, que también incorpore lo que son las sentencias inhibitorias, que sirven precisamente para esa didáctica, para esa gimnasia, para esa garantía del acceso a la justicia, que es el derecho fundamental que está en juego en este estado de excepción, con el Tribunal Constitucional y con aquellas personas que no conocen o no manejan los temas que debe el Tribunal Constitucional darle albergue y cobijo. De que esas sentencias inhibitorias, cuando tú vas a ese tribunal, aun cuando no ha llenado los requerimientos, esta sentencia, que es una de las críticas que tienen, que no se va a explayar, no va a conocer el fondo, pero te permitirá en esa sentencia inhibitoria el que tú puedas regresar, el que tú llenes las expectativas, como pasa en Colombia y en muchos países, las expectativas que están planteadas en términos de la temática constitucional y de los principios rectores de la justicia constitucional, que son claros en la República Dominicana y que deben estar presentes: la celeridad, la accesibilidad, el acceso a la justicia, que tiene que ser un presupuesto base de todo Estado social y democrático de derecho. Entonces, de ahí nuestra recomendación de que asuman las sentencias inhibitorias y que aun cuando no se llenen los requerimientos, pues puedan dar esa información, puedan habilitar, puedan decir, mira, tú tienes que cumplir con tal o cual requisito, hasta tanto nosotros te vamos a esperar. Son perfectas, señores, para la jurisdicción constitucional. Es un precedente nefasto, funesto para el constitucionalismo, el que se haya dado eso en República Dominicana, que un tribunal constitucional no haya hecho acopio de una simple recesión, señores, de un documento, de algo que impetra, de algo que exige un ciudadano, algo que ya ni siquiera está en discusión, no solo de los tribunales, sino hasta de la propia administración pública, que tengan ese deber de instruir, de motivar cualquier pedimento que se haga sobre el particular. Yo con esto pues agradezco a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional que nos ha servido este espacio, esta posibilidad de interactuar y participar, y con esto pues dejar sobre la mesa la apertura de este debate que debemos trabajar, porque no es propio de República Dominicana. Sé que también son muchos los inconvenientes, las incongruencias que hay de esta circunstancia excepcional que ha traído el coronavirus a nivel del mundo. Será hasta una próxima oportunidad y reiterándole mi gratitud.